amigos de Fundación Nuestra Historia, como decía Juan Ramón Jiménez, con la inmensa minoría, y agradeciéndoles que en esta tarde tan desapacible hayan concurrido, y lamentando que quien tenía que dar conmigo esta charla, el doctor Carlos Frontera, por un problema de salud de su esposa, no puede estar presente, lo que es una pérdida muy grande porque él es un experto en esto, es un maestro, y lamentablemente quedará para otra ocasión que él vuelva sobre este tema. La cuestión es la cuestión del federalismo. El federalismo que está en la Constitución. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, pero que podemos decir que en realidad hemos sido la mayor parte del tiempo salvajemente unitarios. Y yo sé que decía Pascal, el yo es odioso. Sí, es odioso, da lugar al narcisismo, da lugar a muchas cosas, pero en el Río de la Plata no es odioso. Acá es casi gratuito y obligatorio. Y entonces voy a comenzar en el Río de la Plata, pero sobre todo con los porteños. Por eso voy a comenzar con una porteñada, es decir, hablando de mí mismo. De cómo, de las primeras impresiones que yo tuve como estudiante en el secundario y luego en la Facultad de Derecho, en la materia de Derecho Constitucional, con el federalismo. Todos esos pasajes relativos a la organización federal eran fascinantes. Qué misterio bien tramado, qué acertijo ingenioso e inacabable. Las provincias anteriores y superiores al gobierno de la nación conservan todos los poderes originarios no delegados. Entonces, los estados provinciales son en sus territorios más soberanos que el Estado nacional, porque aquí esos poderes preexistentes prevalecen sobre el poder del gobierno nacional, cuya soberanía nace después, creada por la Constitución a raíz de ese acuerdo entre los poderes provinciales originarios. Pero no, decía otro tratado, las provincias carecen de los atributos de soberanía, son meramente autónomas y no estados, sino subdivisiones de un Estado federal por voluntad de la nación, según el preámbulo de la Constitución. Y todo mal, el maestro Rafael Bielsa, no el entrenador, el tío, decía, todo mal. Las provincias son estados aunque autónomos, ya que la noción de estado puede prescindir de la cuestión soberana. Como ustedes ven, era un juego muy divertido, podíamos seguir todo el día, porque dejando los libros en casa y recorriendo las calles del centro de Buenos Aires, hablo de 70 años atrás, se advertía que allí estaba la totalidad del gobierno central, desde el presidente hasta el ínfimo Pinche, las jefaturas de las 3 Fuerzas Armadas, la justicia más prestigiosa hasta el punto de llamarse nacional, aunque su jurisdicción no pasara del Riachuelo, el Consejo Nacional de Educación, que por entonces manejaba las escuelas de la República y autorizaba los libros de lectura desde La Quiaca hasta el Estrecho, la Policía Federal, que servía de vigilancia local, los organismos de salud pública, desde donde se controlaban lejanísimos hospitales de todo el país, todas las empresas del Estado, todas las sedes de las empresas privadas de primera línea, los grandes bancos oficiales y privados, los grandes diarios, las grandes radios, los grandes canales de televisión, los asientos de los grandes partidos nacionales, los grandes del fútbol grande, en todo caso había que cruzar el Riachuelo e irse a Avellaneda para encontrar a Guzmán. Repito, nuestro
federalismo de iure era salvajemente unitario de facto. Un unitarismo regionalizado, pero unitarismo al fin. Otros hablarán de un federalismo concentrado. Y las provincias, 70 años atrás, constituían algo menos de 2 docenas de colores diversos en un mapa que evocaba cada uno una variedad de empanada, algún alfajor, vino de la tierra o tonada identificatoria. Los provincianos eran una gente simpaticísima que cuando ejercían de tales tocaban la guitarra y el bombo para la radio y la TV en la ciudad de Buenos Aires, extendiendo los beneficios del folclore desde la capital hacia el interior, como bien advirtió Borges. Y los gobernadores, como los caudillos del año 20, eran unos señores que cada tanto se mandaban un balón hasta la pirámide de Mayo contra el secretario de Hacienda por eso de la coparticipación federal. Lo más auténticamente federal que había en esos años era un jamón que los hermanos del Bene fabricaban en Buenos Aires. De todo esto surgía como nuestra institución básica y autóctona la presidencia omnímoda, el principado presidencial, por el doblegamiento de la rama legislativa, telecomando de la rama judicial y reducción a servidumbre de las provincias federadas. Voy a citar algo que en 1918 de un gran pensador argentino que fue Ernesto Quesada. Dada la absorción de lo provincial por lo nacional que todo lo recapitula y suma, el poder presidencial hace ajustado equilibrio sin contrapeso alguno en el país. Los gobiernos locales se van transformando en sombras de poder y no cabe resistencia a la menor indicación de la Casa Rosada. Ese panorama ha cambiado un poco, pero no sustancialmente. Esta situación creaba una especie de mentira vital que colocaba al derecho constitucional, materia que enseñé muchos años, como una disciplina que opera en la mayor parte de sus cultores como una suerte de muro de los lamentos, un muro de los lamentos jurídicos, donde se insertan los mensajes de protesta a las demasías de las clases políticas gobernantes de turno, mientras una minoría variable de esos mismos cultores del derecho constitucional se dedica con ahínco de mejor causa a pergeñar los tecnicismos encubridores de esas demasías. En fin, esto, ¿cómo llegamos hasta ahí? Que era un poco lo que nos planteábamos hablar con Carlos Frontera. Bueno, tenemos que hablar quizá primero de una constitución que, cuando me refiero a constitución, digo el modo de organización política, no estoy hablando de un libro, de un texto. Ese modo de organización política que aparece cuando Carlos III crea el Virreinato del Río de la Plata. Al crear el Virreinato del Río de la Plata, dentro de una política general de los Borbones y incluso del pacto de familia que tenían con los Borbones franceses, es un enfrentamiento con el poder que está surgiendo en Europa, que es el poder británico basado en el mar, el dominio del mar. Y en el caso del estuario del Plata, que interesaba mucho a quienes miraban los mapas desde Madrid, ese estuario del Plata tenía la amenaza de la corona portuguesa y la corona portuguesa actuando evidentemente. Nos equivocamos, Salón. Están todos perdonados. Están todos perdonados. Todo perdonado, todo olvidado. Y entonces
crea una metrópoli virreinal en esta ciudad barrosa de Buenos Aires y nos da una fuente digamos, para poder sostenernos, una fuente de riqueza en Otocalonce Potosí. Tenemos el Potosí. No tenían todavía en cuenta la riqueza que venía de todo ese ganado semisalvaje que en ese momento estaba disparado por la pampa. Muy bien. Esa organización virreinal era todo dependía del soberano, y el soberano tenía aquí su representante en el virrey de peluca, casaca orlada y espada labrada. Y esa organización virreinal, con su metrópoli en Buenos Aires, va a ser la imagen de un poder centralizado desde Buenos Aires. Cuando nos damos un autogobierno en mayo de 1810, en realidad la idea un poco es que quienes toman asiento en la Junta de Mayo suceden al virrey, y por lo tanto, si viene toda esta historia, si se va a convocar un congreso, si no se va a convocar un congreso, los representantes del interior, pero para que todo el interior pudiera manifestarse libremente, les mandamos 2 expediciones militares. Es decir, hicimos vamos a decir, la tradición política de la unidad del régimen desde la metrópoli Buenos Aires, desde la metrópoli virreinal, es muy fuerte en la Argentina. Viene de ahí y continúa mucho tiempo después de la independencia. Tenemos una marca borbónica en nuestra tradición política. Pero a la vez había otra muy fuerte tradición política que se le opone. Esa tradición política incluso venía de más atrás que la dinastía borbónica. Venía del ciclo de los Austrias, del ciclo de los Habsburgos. Ahí que tenían una idea imperial, y en esa idea imperial era como una federación de reinos, municipios, etc. Esta organización que era un poco, en cierto modo, de abajo hacia arriba, tuvo en América una expresión en los cabildos, en la fuerza municipal. José María Rosa, creo que fue su tesis doctoral, escribió Del municipio indiano a la provincia argentina, un texto realmente extraordinario de Pepe Rosa. Y en ese municipio indiano es donde se va gestando otra idea, que es la idea federal. Estas 2 tradiciones llegan a contraponerse en nuestras 2 organizaciones nacionales. La primera organización nacional es con Juan Manuel de Rosas. Nosotros, después de la
después del autogobierno en 1810, de la independencia en 1816, de todas las, incluso de las brillantes campañas, y ahí tomo a San Martín en todo su plan a través de Chile y de Perú. Todos estos que son los brillos de todo eso, tienen por contrapartida que nosotros asumimos el gobierno, pero no supimos construir instituciones. Se trató de hacerlo desde una organización, desde esa digamos, tradición borbónica unitaria, las constituciones de 1819, 1826, pero la fuerza de la otra tradición, de la tradición federalista, fue tan fuerte que ya el mismo Congreso que establece la Constitución del 26 dicta la Ley Fundamental de 1825, estableciendo que evidentemente teníamos que tener una organización federal y que quien gobernara en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, iba a tener el manejo de las relaciones exteriores. Esto se plasma luego, toda federación se plasma a partir de pactos. La federación es pactista. Y estos pactos, desde 1820 en adelante, pero sobre todo se plasma en el Pacto Federal de 1831. Y entonces, después de esas 2 décadas de autogobierno, a principios de este año hicimos o fue del año pasado, ahora estoy un poco confundido, que ya a la vejez, hicimos nos referimos a la misión Musi en Buenos Aires, cuando viene en la época de Rivadavia, la misión, mejor dicho, de Martín Rodríguez y Rivadavia, su ministro, una misión del Vaticano, Monseñor Musi, que trae consigo, entre otros, a un joven canónigo, Giovanni Mastai Ferretti, que luego va a ser Pío IX. Y tanto Musi como Mastai Ferretti han dejado una visión de lo que era la Argentina en los años 20 en cuanto a los gobiernos. Porque ellos iban originariamente, querían llegar a Chile. Llegan primero a Montevideo. En Montevideo estaba el general Lecor, que estaba ocupando Montevideo. Y entonces Lecor intenta apropiarse también de la misión. Ya antes habían tenido problemas al salir de las Canarias porque los querían poner presos, porque claro, Fernando VII decía, ¿cómo? Esta gente va a ir a tratar, y como, yo tengo patronato, tengo todo, bueno. Llegan a Buenos Aires, en Rivadavia, según Mitre, el más grande hombre civil de los argentinos, según el padre Castañeda, el sapo del diluvio, bueno, porque era librado a los gustos de cada uno, los maltrata un poco, y ellos quizá hubieran podido llegar a Chile dando vuelta por el estrecho, pero prefirieron hacer por tierra, una cosa dificilísima, tardaron meses, iban de provincia en provincia y en cada provincia les decían, quédense acá, nosotros estamos con ustedes, hacían todas las ceremonias religiosas posibles, pero cada uno era, como dicen, una pieza independiente, no pudimos encontrar nada organizado. El informe es terrible en ese sentido. Entonces, llega Rosas, y en ese mundo, sin institucionalizar, que siempre amenazaba derrumbe en la anarquía y el caos,
lo constituye bajo la forma de una confederación, la Confederación Argentina. Como decía bien Julio Irasusta, fue una constitución empírica, es decir, una constitución no escrita, aunque como la constitución británica es empírica también, pero tiene instrumentos escritos y nosotros tenemos nuestros instrumentos escritos, sobre todo esta ley fundamental, el Pacto Federal. Era una república federativa no estatalista, es decir, no concentrada en un gobierno central, era una confederación. El gobierno confederal no une, sostenía Rosas, sino que representa ante el mundo la unión de los componentes del Pacto Federal, del Pactum Federis, que conservan todas sus facultades, salvo las relaciones exteriores que han delegado en el gobernador de Buenos Aires. Y él decía, si estos componentes no están en orden, de nada valdría querer ordenarlos por un estatuto escrito, como se había tratado de hacer en el 19 y en el 26. Y repito sus palabras, el gobierno central en una república federativa no une los pueblos federados, los representa unidos ante las naciones. No se ocupa de lo que pasa interiormente en ninguno de los estados, ni decide las contiendas que se suscitan entre sí. En el primer caso solo entienden las autoridades particulares del Estado, lo que pasa en su interior. Y en el segundo, en las contiendas entre ellos, la misma constitución, es decir, el Pacto Federal en este caso, la misma constitución empírica, tiene previsto cómo se ha de formar el tribunal que debe decidir, lo cual es así. En una palabra, la unión y la tranquilidad crea el gobierno general, la desunión lo destruye. Él es la consecuencia, el efecto de la unión, no la causa. Y si es sensible su falta, es mucho mayor su caída, porque nunca sucede, sino convirtiendo en funestas desgracias y anarquía toda la República. Estos mismos conceptos los va a sostener Facundo Zuviría el 23 de abril de 1853 en la Convención Constituyente de Santa Fe, diciendo no estamos todavía en condiciones de poder dictar una constitución. Rosas dejó así afirmadas las bases para una organización institucional del país bajo la forma confederal. Tan sólido fue el zócalo de esta primera organización que resistió hasta que Roca, un cuarto de siglo más tarde, pudo sobre esa base cimentar la segunda organización nacional. Ahora bien, hay toda una historia sobre esto que, vuelvo a decir, como en mi tiempo de profesor de Derecho Constitucional, me costaba exponer, que es los tratadistas alemanes hicieron una distinción entre confederación y federación. La confederación se rige por un tratado internacional. Es un tratado entre las partes, es un tratado. El pacto entre ellos es un tratado, cada uno de ellos es soberano. Y puede delegar alguna facultad, pero esta confederación no constituye un Estado. Otra cosa es un Estado federal. ¿Por qué lo decían los alemanes? En Alemania hubo siempre una gran tradición federativa. Hay un fondo federativo en Alemania y primero cuando formaron parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Al formar parte del Sacro Imperio Romano Germánico, los reinos, condados, principados, etcétera, ese mosaico que había de entidades, se movían en una suerte de organización federativa. Esto duró más o menos hasta 1806.
Luego se crea la Confederación Germánica. Pero luego viene, en 1871, cuando, digamos, se crea el Segundo Reich, ahí Prusia actúa como el poder homogeneizador, pero quedan aún esos rastros federativos. Entonces, esto hizo que estos tratadistas alemanes, que después copian los franceses y que después copian los constitucionalistas clásicos argentinos, dijeran, bueno, esto es la Confederación. La Confederación no es un Estado. Sí, no es un Estado. No era la de Rosas una organización estatalista. Obviamente había gobierno, había administración, pero no era estatalista. Y esto es muy importante, porque un gran jurista alemán, que justamente no era un gran partidario de las formas federativas, que fue Carl Schmitt, justamente le dijo, todo esto que han dicho todos estos maestros no sirve, es lo mismo. Toda unión pactada entre partes con alguna delegación, es decir, federación y confederación, no tienen ninguna diferencia. Ambas son formas federativas. Y esto tiene importancia porque incluso una corriente histórica que ha hecho aportes muy interesantes para la historia argentina, partiendo de una idea de Tulio Alperín Longhi, dice, bueno, con Rosas no hubo un Estado argentino. El Estado argentino nace en 1853 con la Constitución. Antes no había un Estado. Incluso el bloqueo francés fue a un gobierno provincial. Bueno, esta idea, esta confusión es muy fuerte e indica, además, nos lleva a darnos cuenta de por qué nosotros tenemos este unitarismo subyacente en una proclamación federativa de la Constitución. Evidentemente, la República Argentina, bajo forma confederal, existía no como Estado, pero sí como entidad nacional, y esa entidad nacional que tenía representación en el exterior y que fue reconocida en el exterior, y donde, por ejemplo, cuando la intervención anglo-francesa, Carlos de Alvear, que era nuestro embajador en los Estados Unidos, consigue apoyos muy importantes para la Argentina, e incluso, desde luego, ahí tenían que aplicar la doctrina Monroe. El vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento proclama la importancia de la defensa que está haciendo Rosa incluso de la independencia continental, vamos a decir así. Juan Manuel Rosas es también llamado el Gran Americano. Pero entonces, nuestra tradición federal tuvo su momento, un momento culminante, con la primera organización federal del país, con esta primera organización bajo la forma confederal. Pero luego llegamos a 1853. En 1853, allí, Urquiza llega al poder, se convierte en el director de la Confederación en ese momento, de acuerdo con el Acuerdo de San Nicolás. Se convoca una convención constituyente. ¿Y qué constitución vamos a tener? Urquiza pensaba
que él iba a ocupar el mismo lugar de Rosas, el mismo lugar central, y que la Confederación Argentina, lo único que iba a cambiar era de cabeza. Era un hombre brillante como general, pero evidentemente como cabeza política no fue una gran cabeza política y quiso ocupar el lugar de una gran cabeza política y lamentablemente fracasó. Y ahí es donde un tucumano, desde París, Alberdi, manda un proyecto. Este proyecto de Alberdi él propone una mixtura de federación y unidad, tomando como base la Constitución de los Estados Unidos. Pero también, es decir, él ve ahí el caracú de un gobierno central, federal, bien asentado de facultades de los estados federados. Esas mismas facultades él las da recortadas en las bases. La Constitución de los Estados Unidos nació por el genio de Alexander Hamilton, que creo que ahora le han dedicado un musical. A mí me parece fascinante esto de los norteamericanos, de exaltar a sus a las grandes personalidades de su pasado en musicales, porque así la gente aprende mucho, aprende sin el esfuerzo de la lectura, no tiene por qué leer libros, estudiar historia ni nada. El musical es extraordinario. Hamilton es una cabeza extraordinaria. Los Estados Unidos al final del siglo XVIII produjeron una floración de talentos políticos extraordinarios. Hamilton, Jefferson, Adams, extraordinaria. Washington. Hamilton no era partidario de la revolución. Hamilton quería continuar, en realidad, él quería continuar dependiendo de la corona, pero asumiendo ellos el gobierno propio, vamos a decir así. Pero bueno, las circunstancias se dieron diferentes. Los Estados Unidos independientes se organizan en una confederación. Los acuerdos de confederación y perpetua unión de 1777. En 1787 se reúnen en Filadelfia para hacer algunos retoques a los artículos de confederación y perpetua unión. No fue una convención constituyente. Pero ahí está Hamilton. Y Hamilton hace un cabildeo habilidosísimo y termina encajando ahí un proyecto de constitución. Las reformas a los acuerdos de confederación y perpetua unión debían realizarse por unanimidad. Piensen que los Estados Unidos en ese momento era un arco de 13 estados sobre el Atlántico, todos con salida al mar, todos con posibilidad de comerciar independientemente. Fíjense la diferencia entre nuestra geografía, con un estuario de entrada, una boca de entrada, donde había dos puertos, Buenos Aires o Montevideo, prevaleció Buenos Aires. En cambio, ahí cada estado, algunos minúsculos, tenían una salida al mar, una posibilidad de comerciar. Y con esos tres estados, digamos, de acuerdo con los artículos de confederación y perpetua unión, para reformarlo tenía que haber la unanimidad de los 13. Hamilton logra introducir que este proyecto que yo he puesto tiene que ser ratificado por 2/3 de los estados. Ya ahí sacó una ventaja.
Y entonces ahí había que hacer la campaña para que esa organización, que es Story, que luego fue también juez de la Corte Suprema, llamaba Federo Nacional, Federo Centralista. Él quería un poder central fuerte y ese poder central estaba basado en la figura de la presidencia, que era un monarca temporario limitado por un senado. Ese senado representaba a los estados federados y una Corte Suprema que otro genio político de ese tiempo, John Marshall, convierte en un árbitro político con la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de la Cámara de Representantes. ¿Por qué le tenían miedo a la Cámara de Representantes? Hamilton era ese pensamiento de crear ese núcleo central fuerte, se llamó federalista, el Partido Federalista. Y el otro gran mentalidad política de ese momento era Jefferson, pero Jefferson estaba en Francia como embajador de los Estados Unidos, no participó en la Convención Constituyente. Y Jefferson representó el otro sector, los contrarios al federalismo. Así como hay unos papeles, una extraordinaria colección de los escritos de Hamilton, Madison y Jay en defensa del proyecto, son los Federalist Papers, el federalista, existen también los escritos antifederalistas. Cuento todo esto porque tenemos que entender qué es lo que nos trajo Alberdi. Alberdi trae eso, trae también la Constitución de California. No sé qué le había pasado a Alberdi, que creía que California era una especie de paraíso donde andaban a los tiros corriendo tras el oro, pero bueno. Y trae otra figura, que es la del jefe supremo de la nación. El presidente como jefe supremo de la nación que toma de la Constitución chilena. Y Urquiza creyó que esto era la Confederación, pero no era la Confederación. Era otra cosa. Era algo. Alberdi fue el hombre indudablemente más inteligente de su generación, y él entrevió esto que yo estoy señalando también, de una corriente, de esa corriente, vamos a decir, de unidad de régimen producto de la tradición borbónica y la tradición federal, y cómo tratar de hacer entre ellas un equilibrio. Bueno, ese equilibrio no se logró porque la organización nacional no se produce en 1853 y luego del 80. La organización nacional empieza con una secesión. Yo no conozco ninguna organización que haya empezado más desastrosamente, la secesión de Buenos Aires. Además de la secesión de Buenos Aires, lo otro que ocurrió fue que había que organizar el interior desde Buenos Aires. Y para esto sirvieron los comandantes uruguayos. Durante todos los gobiernos de Urquiza, Mitre y Sarmiento corrió mucha sangre de provincianos y porteños, argentinos, orientales, paraguayos y hasta brasileros, en nombre de unas facultades extraordinarias de vida y de muerte y de degüello, a pesar de que la Constitución original del 53 prohibía, que luego fue prohibición de muerte por causa política, decía prohibición de ejecuciones a lanza y cuchillo. Ahí es folclórica, un dato folclórico de la Constitución. Estas
digamos, estas intervenciones federales, entre comillas, no votadas por nadie, pero ordenadas desde el poder y delegadas en los Pauneros, Flores, Sandes, Arredondo y Razábal, entre otros muchos ejecutores de la guerra de policía ordenada desde Buenos Aires y recogida con mucha franqueza en las a veces demasías verbales de las cartas de Sarmiento, escrita que en ese momento era gobernador de San Juan. La cabeza de Peñalosa clavada en una pica en Olta es como un emblema de ese tiempo, que llamamos eufemísticamente Organización Nacional, y que en una estadística de Nicasio Oroño por el periodo 1862 a 1868 registra en las provincias 117 revoluciones, habiendo muerto en 91 combates 4.728 ciudadanos. Y esta fue apenas una estadística de Oroño. La segunda organización nacional es la que realiza Roma, en 1880. Y se trata de una concentración y centralización del poder en una coalición bajo el rótulo de un partido hegemónico, el Partido Autonomista Nacional, con el Congreso, los gobernadores provinciales, el Ejército y la Corte Suprema alineados y en orden. Un esquema de poder y que fue oportuno para que esa segunda organización nacional bajo la Pax Británica pudiera aprovechar, entre otras cosas, el cambio de que el elemento de conservación ya no fuera la sal, sino fuera el frío, viniera el barco frigorífico, pudiéramos exportar nuestras carnes y nuestros cereales, y fuera una asociación que fue una asociación en ese momento virtuosa. No fuimos la primera potencia del mundo, nuestro producto bruto, hay fantasías de los presidentes que a veces se los perdonamos porque los presidentes no tienen por qué saber historia y además los presidentes en general no saben historia. Un presidente argentino dijo que Facundo Quiroga había ayudado a Rosas en el exilio. Bueno, que parecería que Facundo Quiroga para él no había muerto en Barrancayaco y seguía mandando cheques desde el siglo Empirio. Y otro presidente argentino dijo que Rivadavia había repatriado los restos de San Martín. Es un poco difícil porque Rivadavia murió en 1845 y además hubo dos personas que nunca se llevaron bien, y acá me va a confirmarlo mi amigo el teniente coronel Danelli, fueron Rivadavia y San Martín, por favor. Bueno, entonces hay mucha fantasía, les perdonamos la fantasía, nosotros queremos que gobiernen, después que no sepan historia, que no sepan, que cambien de novia, todas estas son anécdotas. Lo importante es que gobiernen bien y que tengan una cierta idea que les pase por la cabeza del bien común. Bueno, pero esto fue esta segunda organización nacional, y es una organización nacional en cierto modo bajo unidad del régimen. Todo esto es el problema que tenemos hoy con el federalismo. El federalismo, ¿qué hacemos con el federalismo? Porque el federalismo argentino, fíjense en este momento, ¿qué es el federalismo? La coparticipación federal. Tengo por acá una anotación sobre eso, pero si no se los digo de memoria. Coparticipación federal. Hasta 1890, la Constitución dice que el poder tributario de las provincias para los impuestos directos e indirectos está implícito como un poder que no puede coartarse. En cambio, sí el poder derivado que tiene, concurrente pero derivado por delegación, que tiene el gobierno nacional para fijar impuestos directos o indirectos, es decir, directos como el impuesto a la ganancia, indirectos como el IVA, en caso por periodos determinados y por
necesidades especiales. Le pone ahí todo. Bueno, nosotros tenemos desde 1933, creo, en ese momento era el impuesto a los réditos, que nació por un año, pero desde luego después, hace 91 años, que tenemos un impuesto que nació por un año y que realmente parecería que toda esa circunstancia extraordinaria que llevó a fijarlo, en un momento también extraordinario y crítico en 1933, que ahora se llama impuesto a las ganancias. Y yo estoy de acuerdo con Moyano cuando grita que el salario no es ganancia. Desde luego, el impuesto, ese impuesto no es a las ganancias, ese impuesto es a los ingresos. Y entonces por lo menos sáquense la careta y digan, ustedes tienen que tributar sobre la plata que les ingresa, no por lo que les queda como ganancia una vez que cubrieron todos sus gastos. Y después, en 1991, creo, se crea otro que es el impuesto a los bienes personales. Estos impuestos, en realidad, ¿por qué han continuado? Como les decía, hasta 1890 había una organización muy simple. El gobierno federal, el gobierno central, vivía de los derechos de importación y exportación. Las provincias fijaban impuestos, en general fueron impuestos al consumo. Pero viene la crisis de 1890 y ahí empieza entonces el gobierno federal a establecer algunos impuestos. Y luego, como digo, a partir de otra crisis, la crisis de los años 30, viene estos otros. Bueno, muy bien, entonces, al recibir una masa tributaria, el gobierno federal, y hacer acuerdos con las provincias, porque las provincias tenían siempre su poder concurrente, pero entonces empieza a haber acuerdos para el reparto. Este reparto es la coparticipación federal. Ahora bien, esta coparticipación federal, hay dos distribuciones. La primera es, evidentemente, entre el gobierno federal y las provincias. Observen una cosa, cuando se refieren en los acuerdos, sobre todo con respecto al problema tributario y a otros problemas también, cuando se refieren al gobierno federal lo llaman la nación. Y dicen la nación y las provincias. Se hizo ahora un acuerdo sobre justamente el porcentaje de coparticipación federal entre la nación y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero la nación, de acuerdo con la Constitución, por lo menos si tenía que enseñarlo, lo tenía que enseñar así, la nación se compone de un gobierno federal, unos gobiernos provinciales y unos gobiernos municipales, y la ciudad autónoma de Buenos Aires con un régimen especial del 129, es autónoma, pero no autónoma originaria como las provincias, sino una autonomía creada por la Constitución. Pero entonces, fíjense que en el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, donde en la Constitución del 94 trató de ponerse ahí, organizarse un poco este asunto de la coparticipación federal, la palabra nación es usada una vez en el sentido de nación completa y en otro sentido de gobierno federal. Lo menos que le podemos pedir a un texto es rigor en la terminología. Y la propia terminología del artículo 75, inciso 2, dice nación en dos sentidos y acepciones diferentes. Esta coparticipación federal, la última ley es de 1998. Y de acuerdo con la Constitución, es una ley, tiene que ser una ley convenio, es decir, lo que se llamaba también ley contrato, una ley
donde tienen que ponerse todos de acuerdo. Poner de acuerdo a 24 entidades que quieren meter la mano en el mismo lugar y tratar de sacarlo más de ahí, de ese lugar, es algo que excede las posibilidades, porque además, como es una ley convenio, el veto de cualquier legislatura provincial al acuerdo que se haya logrado lo inutiliza. Todo, muchas veces se ha tratado de ir justamente al pacto, a un pacto positivo. Se hizo el último, creo que en la época de Macri, por ejemplo, para hacer que las provincias no fijaran impuestos a los ingresos brutos. Sí, hubo una promesa, y creo que hasta una firma, pero después pusieron una... En fin, la coparticipación federal, que es la manera, el rostro de nuestro federalismo, es un rostro verdaderamente lo más, digamos, para ser piadosos, un rostro confuso, muy confuso. No sabemos, estos recursos, de acuerdo con la ley de 1998, creo que es más o menos el 42% de la masa tributaria tiene que ir a las provincias, el 34% al gobierno nacional, y queda ahí una pequeña, creo que es un 1 y pico %, que puede ser objeto de adelantos del Tesoro que son discrecionales. Ahora, creo la ley dice que por lo pronto el 34% tiene que ser, el mínimo del 34% tiene que ser asegurado a las provincias. Esto no se cumple exactamente. Además están los impuestos no coparticipables, los impuestos que tienen una asignación específica, el impuesto al cheque, el impuesto a las naftas. En todo este panorama, bueno, ¿dónde está el federalismo? Está en una especie de tironeo a ver quién puede sacar más. Esa sería, entre el gobierno federal y las provincias, la distribución primaria, pero después está la distribución secundaria, que es cuánto se le da a cada provincia específicamente. Los valores que se están fijados en 1998 tienen que ver con aquellas provincias que tenían un poco, digamos que tenían en ese momento una situación, una relación política más favorable, y están de acuerdo a una época en ese momento, digamos en el 98, recogen algo de acuerdos en tiempos de la hiperinflación. Eso habría que reverlos totalmente, pero vuelvo a decir, siendo una ley convenio que requiere 24 voluntades, es prácticamente imposible. Bueno, el federalismo es en realidad, la idea federal no es la idea, una forma de Estado, tomado, digamos, la teoría del federalismo. El federalismo tiene su principio en libertad, autonomía y sobre todo subsidiariedad, ir de la periferia al centro, tomar las decisiones en el nivel adecuado, ir de lo más próximo a lo más lejano. Es la proximidad posible, la devolución a la proximidad de competencias tomadas por la distancia. No hacen falta tantas tutelas a la proximidad como a la distancia. Hay un principio de proximidad del poder. El poder, cuanto más cerca se ejerza, mejor y más controlable. Cuanto más lejos, más poder, peor utilizado. Bueno, este federalismo como proximidad posible del poder y hacerlo a las cosas en el nivel adecuado, que todo esto sería digamos, el ideal federal. Ese ideal federativo, en realidad, estamos muy lejos de eso. Nosotros tenemos
una proclamación federal y tenemos una tradición federativa, una fuerte tradición federativa. Esa tradición federativa hasta ahora, a mi juicio, no hemos logrado ponerla en un andarivel institucional adecuado. La reforma del 94, al contrario, la perjudicó. La reforma del 94, también es una opinión discutible la mía, pero en fin, creo que fue un error terminar con la elección indirecta. La elección indirecta permitía tener una presencia de las provincias en el colegio electoral. En este momento el país como distrito único, bueno, vamos a trabajar las grandes concentraciones de población. Y si son pobres y clientelistas, mejor. En los Estados Unidos, cuyo ese planteo de la constitución de Hamilton está entrando evidentemente en cierta fase crítica, pero mantiene la elección indirecta, cosa que hace que un candidato pueda sacar más votos, pero no pueda triunfar en las elecciones, que gane en el colegio electoral porque ha sacado más electores. Eso es uno. Y lo otro, el asunto del Senado, que tendría que ser la dieta federal, el lugar, digamos, donde efectivamente se maneja nuestra estructura federativa, que se ha convertido en una dependencia de los, no digo ya de los partidos políticos, porque nuestros partidos políticos no existen, son rótulos históricos. El radicalismo tiene como presidente de su comité nacional como dicen, a un monotributista alquilado, Alem Irigoyen Lustó. Además, han conseguido convertir, porque el mentor de Lustó es Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, un contador, y yo, querido Roberto, respeto muchísimo a los contadores, pero un contador que es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, no ha hecho ni un posgrado, no tiene ninguna publicación, no tiene nada. Bueno, yo egresé de la Universidad de Buenos Aires, me da vergüenza eso. Y ese tipo es el que lo ha convertido en una especie de comité del radicalismo es decir, esto, y no digamos ya del peronismo. Bueno, por eso la Cámara de Senadores entonces no tiene, es un sitio sí de negociaciones de todo tipo, pero no es la dieta federal que tendría que ser y que en algún momento justamente viendo el Senado de los Estados Unidos uno puede darse cuenta de cómo ha funcionado. Bueno, con esto los dejo. Y vuelvo a lamentar que no haya estado nuestro querido presidente honorario, Carlos Frontera, sobre todo para ilustrarnos más sobre ese origen del federalismo en la organización habsbúrgica austríaca, ¿no? del sentido imperial austríaco. Sí. Con todo respeto, quiero hacer hincapié en dos palabras que son fundamentales para la historia argentina. Hablamos unitarios y federales. En el contexto global de cada palabra, con todo respeto, Rodrigo, querían centralizar en una capital que está bien tomada, pero todo el territorio nacional. Y los federales, que es lo que
se pretendía desde el interior hacia la capital, y Sarmiento como gran impulsor de eso, era que tenía que tener la participación de todas las provincias por lógica, en la proporción de cada cosa. Entonces, las primeras escrituras que se hicieron en nuestra querida nación fueron en la provincia de San Juan. La primera escritura se redactaba el bien que habían comprado para la recaudación nacional, para hacer el fondo de previsión y de la coparticipación federal. Y describían y le atravesaban en la escritura con tinta roja, ¿no? Viva la Santa Federación, discúlpame el término, muerte a los salvajes unitarios, porque fue tan grande, digamos, las campañas intestinas que existieron. Muy bien usted habló de las personas que murieron, y en esa época no había un archivo, pero fueron guerras intestinas, no como las actuales, sino era de puñal y lanza. Lo felicito por su disertación y he dado una palabrita de apoyo a todo lo que usted dice. Le agradezco. Hay una palabra justamente que señala un poco esta diferencia entre esas dos visiones, digamos, de unidad de régimen y federativa, que aparece una diferencia semántica entre pueblo y los pueblos. Siempre se habla de los pueblos los pueblos deben decidir. Esto de los pueblos en realidad eran las provincias nacidas de esos municipios. Por eso se refería el pueblo abstracto, el pueblo rusoniano, era una fantasía. El otro eran los pueblos concretos frente a una idea que hablaba del pueblo en abstracto. Sí, perdón. No, yo solamente quería hacer mención, ya que hablaste tanto de la parte presupuestaria, dineraria, monetaria y afanaria, que todo este país se dedica con exclusividad a hacerlo. Sería conveniente en algún momento que veamos la parte de la centralización, de la creación del Banco Central. Sí, perfecto. Temazo. Sí, claro. Porque ahí hay muy mala leche. Esa es una cosa que nadie lo quiere decir ni nadie lo aclara. Pero el Banco Central creo que fue la muerte de todos los bancos provinciales. Y por lo tanto murió todo el crédito. Exacto. A la provincia. El primer impulsor en economía fue el Banco Nación, Carlos Pellegrini, creo. Sí. Sí, pero digamos, el Banco Central, como armador de todos los dineros del Estado, direccionó los refuerzos y esfuerzos, mal direccionó los esfuerzos y esfuerzos del país. Y hay que agradecerle a los ingleses tal beneficio. Sí, señor. Otto Niemeyer, que habría que estudiar al discutirse en el Congreso la creación del Banco Central en los años 30, hay un discurso de un diputado socialista, Dickmann, que es terrible, señalando los problemas que iba a producir la creación del Banco Central. Profesor, amigo, en definitiva, yendo al título, ¿no? Al subtítulo de la conferencia, ¿falló el sistema o fallamos nosotros? Hasta ahora hemos fracasado en querer construir una federación, porque es una federación de provincias y municipios con un gobierno central, pero no la federación no la hemos podido construir, al contrario. Quizá haya que pensar después también en regiones, como nosotros vemos en este momento en la región centro, por ejemplo, que es interesante, pero también eso tiene que traducirse
institucionalmente, y vuelvo a decir, el Senado tendría que ser el lugar donde todo esto se considerara, se debatiera y pudiera tener una decisión. Muy bien lo que Muy bien. quiero muy bien, quiero ver otra vuelta nada más para terminar. ¿Por qué falló nuestra queridísima Constitución? ¿Y por qué falló nuestro, digamos, nuestro sistema económico argentino? Porque tenemos que ir a los recursos naturales que en esa época no se sabía, no se explotaban. Les pongo un ejemplo muy burdo, pero es real. Por ejemplo, el oro argentino en esa época lo sacaban los pirquineros, le llamaban, gente que con un platito lo sacaba en un río y se llevaba eso y era riqueza de él. Entonces, nunca se habló qué hacíamos con los recursos naturales. Los neuquinos dicen, no, nosotros tenemos esto, los sanjuaninos dicen, tenemos cobre, los jujeños dicen, nosotros tenemos litio. ¿Quiénes son los dueños del final? ¿Me interpretan? Son Bueno, en este momento las provincias. las provincias. Tienen razón el señor. Y ahí está, bueno, pero ahí